Bienvenidos a Salud Financiera. ¿Qué tal si les digo que existe un libro con más de 1000 años de antigüedad, conocido como las Sagradas Escrituras, que pueden darnos lecciones de cómo ahorrar y los motivos por lo que debemos hacerlo? Algunos podrían preguntarse si este canal está siendo administrado por Dante Gebel, Joel Osteen o Marcus Witt, y que se nos quiere enseñar sobre religión. Sin embargo, curiosamente hemos descubierto que este antiguo libro puede ofrecernos claras lecciones sobre cómo ahorrar a través de principios bíblicos y parábolas que nos brindan una gran enseñanza, y en este video te vamos a mostrar 5 lecciones de ahorro que nos enseña el mismísimo Ser Supremo. ¡Acompáñanos! 1. Ahorrar para necesidades futuras es bíblico. Descubrir cómo la Biblia defiende el ahorro resulta fascinante. Sus páginas nos guían hacia la previsión y el almacenamiento para el futuro, como lo ilustra el relato del Génesis 41, donde José, durante años de bonanza, recolecta grano para los tiempos de escasez. Este ejemplo no solo revela la importancia de la planificación, sino también la eficacia de una gestión prudente de los recursos mediante sistemas de impuestos y almacenamiento. La enseñanza bíblica no se detiene ahí. Nos insta a ser buenos administradores de nuestras finanzas, recordándonos que nuestras acciones también pueden influir en nuestro destino eterno. ¿Cómo podemos lograr esto? La respuesta se encuentra en Lucas capítulo 12, 16-59, donde Jesús comparte la parábola de un hombre rico que, obsesionado con sus posesiones terrenales, descuida su bienestar espiritual. Su repentina partida nos recuerda la fugacidad de la vida y la necesidad de buscar riquezas que trasciendan lo material. La lección es clara: acumular riquezas no debería ser nuestro único objetivo. En cambio, debemos aspirar a una riqueza más profunda, aquella que se construye a través de una conexión espiritual y un compromiso con el bienestar de los demás. 2. Ahorrar honra a Dios y sirve a los demás. El ahorro a menudo se malinterpreta como un acto egoísta, pero la percepción puede cambiar. Más que una simple estrategia financiera, el ahorro es un homenaje a la valoración de nuestros recursos. Nos enseña a administrar con prudencia, reconociendo el dinero como un regalo, independientemente de nuestras creencias. Una gestión financiera inteligente nos prepara para afrontar el futuro con mayor seguridad. Nos brinda la capacidad de responder ante lo imprevisto y quizás tender una mano en momentos de necesidad. Además, el ahorro puede ser el legado que dejamos para las próximas generaciones. Planificar hoy significa brindar seguridad y bendiciones a nuestros seres queridos, como se menciona en Proverbios 13, versículo 12. El hombre bueno deja una herencia a sus hijos, pero la riqueza del pecador queda reservada para el justo. Este proverbio destaca la importancia de la integridad y la justicia frente a las ganancias deshonestas. Aquellos que viven con rectitud no solo legan a sus hijos, sino que construyen un futuro duradero para las generaciones venideras. Mientras tanto, la riqueza acumulada por medios injustos eventualmente encuentra su camino hacia manos justas y honradas. 3. La procrastinación es un error. Demorar el ahorro es una trampa común en la que caemos, ya sea por priorizar otras necesidades financieras inmediatas o por creer que el momento adecuado aún no ha llegado. Desde deudas pendientes hasta gastos médicos, las urgencias financieras nos desvían del camino del ahorro, dejándonos esperando por ingresos futuros más holgados. Sin embargo, postergar el ahorro significa privarnos de una herramienta financiera poderosa, el interés compuesto. Este concepto nos permite no solo ganar intereses sobre nuestro dinero, sino también sobre los intereses generados, multiplicando nuestro capital a largo plazo de forma significativa. Incluso ante futuros cambios financieros, iniciar el ahorro temprano nos otorga una ventaja invaluable. Como dice Proverbios capítulo 13, verso 11, la riqueza mal adquirida disminuye, mientras que la obtenida poco a poco se incrementa. Aquí se destaca la diferencia entre la riqueza adquirida a expensas de la integridad y la que se construye con esfuerzo y perseverancia. Mientras que la primera tiende a menguar con el tiempo, la segunda crece y perdura, alimentada por el trabajo honesto y constante. Por lo tanto, es crucial comenzar a ahorrar cuanto antes, incluso si nuestros aportes iniciales son modestos.
Con el tiempo, estas pequeñas contribuciones cobran impulso, allanando el camino hacia una estabilidad financiera duradera y segura. 4. La deuda es debilitante. Aunque en tiempos de Jesús las tarjetas de crédito y los préstamos eran desconocidos, o mejor dicho, no existían, las deudas eran una realidad económica. La Biblia no prohíbe explícitamente las deudas, pero las presenta como una forma de esclavitud, como se menciona en Proverbios 22, versículo 7. El rico domina sobre los pobres, el que toma prestado es siervo del que presta. Este versículo resalta la naturaleza restrictiva del endeudamiento. Es crucial comprender que el exceso de deudas puede conducir a una baja tasa de ahorro y a dificultades financieras. El dinero destinado a pagar deudas, junto con sus intereses, no está disponible para otros propósitos. Este es el costo de oportunidad de la deuda. Para ilustrar, consideremos tomar prestados 1.000 euros con un interés del 12%, 120 euros. La comparación con ahorrar 1.000 euros e invertirlos al 6%, 60 euros. En este escenario, el verdadero beneficio económico asciende a 18%, o sea, 180 euros, ya que se evita el pago de intereses y se genera un rendimiento sobre el dinero ahorrado. 5. Diversificar sus inversiones. En Eclesiastés 11, versículo 2, se nos aconseja dividir nuestras posesiones en 7 u 8 partes, pues nunca se sabe qué males pueden sobrevenir en la tierra. Esta sabia enseñanza nos ofrece una clara explicación de por qué tiene sentido diversificar nuestras inversiones. Cualquier tipo de inversión puede ser vulnerable a los imprevistos, ya sea una plaga que arruina un cultivo, o un desplome en el mercado que devalúa acciones y bienes raíces. Por eso tiene sentido distribuir nuestro dinero en diferentes tipos de inversiones, de manera que en un solo desastre no nos arrebate todo lo que tenemos. Es cierto que algunos argumentan que la diversificación es un mito, defendiendo la idea de que concentrar todas las inversiones en una sola canasta puede ofrecer mayores rendimientos, siempre y cuando se elija la canasta adecuada. Sin embargo, identificar la canasta correcta requiere un nivel de genialidad al alcance de muy pocos. Para el inversor común, la diversificación como estrategia para reducir el riesgo resulta mucho más sensata y sólida. Seguramente, si no estás familiarizado con la Biblia, en este video acabas de descubrir que estas sagradas escrituras nos pueden enseñar muchísimo más de lo que imaginamos, y lo escrito puede dejarnos lecciones hasta incluso de cómo ahorrar y el por qué debemos hacerlo. Espero que este video te haya gustado y estamos felices de enseñarte sobre finanzas de una manera distinta, y esperamos conocer tu opinión de lo aprendido aquí. Y si tienes alguna pregunta, estamos a disposición para responder. Dicho sea de paso, te invito a suscribirte, darle like al video y compartirlo para que mucha gente pueda conocer el canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.